para ustedes un fasor? Ustedes no tienen ni idea de qué es un fasor. Fíjense, para yo hablar de fasores, tengo que hablar primero de cómo se genera la energía eléctrica. Fíjense que la energía eléctrica, como lo que ustedes han visto en la parte mecánica, no sé si ustedes han visto análisis de turbina, generación, ustedes no han visto nada de eso. Máquinas rotatorias, ok, fíjense. Cuando se inició la generación de energía eléctrica, por lo general se hacía en corriente directa. Nosotros teníamos una máquina DC, está compuesta de un rotor con una armadura que simplemente es una bobina. Yo lo voy a representar con este símbolo. Imagínense que este rotor tiene muchas cositas de esto que son escobillas. Yo voy a dibujar solamente una. Un cable. Vamos a suponer que aquí hay una bobina, ¿okay? Y hay un terminal. Entonces imagínense que esto es un rotor que está rotando gracias a un sistema mecánico. ¿Cómo ustedes se imaginan que nosotros podemos generar un torque en una máquina eléctrica? De corte campo magnético. No, un torque. Imagínense en la parte mecánica, como tal, una turbina, en Guri. ¿Cómo ustedes impulsan a que esto dé vuelta? ¿Un motor de una...? No, esto no es un motor, esto es un generador. Yo tengo un sistema mecánico pegado aquí y yo necesito que ese sistema mecánico me mueva esto. ¿Cómo ustedes generan ese movimiento? Bueno, siempre me acuerdo de la física con campo magnético. No. Esto está fijo, o sea, ustedes van a necesitar una fuerza mecánica. O sea, olvídate de la eléctrica, parte eléctrica, mecánica. ¿Cómo tú haces que esto dé vuelta? ¿Cómo funciona Guri? El agua que mueve una turbina. Por corriente. La turbina baja por un sistema de tubería. La tubería pasa por algo así y aquí tiene un aspa. El agua pasa por aquí, mueve esto y esto mueve el refrigerador. ¿Okay? Entonces fíjense, entonces tenemos algo que mueve mi sistema mecánico. Entonces tengo un rotor, el cual voy a excitarlo con un campo magnético. ¿Sí? Entonces, yo tengo un campo magnético, ustedes se acuerdan de la ley de Faraday, la inducción de Faraday. Esto va rotando, ¿okay? A través de mediante el accionamiento mecánico que yo le estoy dando por la turbina. Esto se mueve, tiene una interacción con el campo magnético fijo que yo tengo ahí y voy a generar aquí una diferencia potencial. Esos son los primeros generadores de C que se crearon. ¿Okay? Pero esto no me va a generar un fasor. Un fasor me va a generar un sistema como Guri, que tiene una máquina C, un generador sincrónico. ¿Okay? Por eso ustedes no van a estar desligados de la parte eléctrica. Quiero que lo vean así. Un generador sincrónico simplemente va a ser todo lo contrario a esto. Voy a tener un polo magnético que va a rotar y me va a polarizar unas bobinas que están desfasadas simétricamente. Fíjense, más o menos va a tener por simetría una separación de 120 grados cada una. Y simplemente es que un bosquejo, o sea, la máquina de inducción es mucho más compleja que esto. ¿Okay? Es simplemente un bosquejo de lo que yo, cómo lo voy a introducir en la parte de fasores. Entonces, fíjense, tengo tres bobinas. Tienen una simetría de esta forma, 120 grados cada una, puede ser 3 polos, puede ser otro par de polos, son 6 bobinas, y a medida que la máquina va a rotar más lento son más pares de polos. Entonces yo voy a tener un campo magnético que yo con la turbina lo voy a poner a rotar, y esa rotación, a medida que se acerca el polo magnético a la bobina, ¿okay? Yo voy a tener mayor potencial, y a medida que se aleja voy a tener menor potencial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo genero la diferencia de potencial en cada una de las bobinas, yo voy a tener algo que está dando vuelta, un campo magnético rotante que me va a generar una diferencia de potencial rotante. Entonces,
Él va a aumentar y va a disminuir, va a cambiar de signo porque fíjense, tiene un polo norte y polo sur. ¿Okay? Y esto va a ser periódico. Esta diferencia de potencial, va a tener un voltaje pico y voy a tener una frecuencia de oscilación. ¿Okay? Tiene un periodo de 2pi, va a ser periódico. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo represento esto para hacer cálculo matemático? O para hacer cálculo de circuito con algo que tiene estas características. Entonces un personaje que hizo que este señor que nosotros tenemos aquí, que es una onda que va a ser de este estilo, voltaje, tiene esa característica, el voltaje que se genera es un seno. Entonces, este seno que ustedes ven aquí, que se lo dieron en matemática y ustedes dicen, bueno, pero ¿dónde salió esto? Simplemente es algo que rota y tiene esta característica, tiene una característica de amplitud. Vamos a poner que voltaje pico igual a raíz de 2 voltaje R menos a la que es voltaje R medio. ¿Ok? Y un seno, la señal sinusoidal, más o menos un ángulo de pasaje. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta aquí, no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar esto en un circuito? Tenemos este voltaje B, voy a llamar esto B. Vamos a suponer que tengo una resistencia aquí, un inductor y un capacitor. ¿Se acuerdan del análisis matemático que nosotros habíamos hecho? Que hacíamos un análisis en régimen transitorio y un análisis en régimen permanente. En régimen permanente, cuando ustedes hacían análisis de esto, cuando ustedes, vamos a suponer, calculan el voltaje aquí, en régimen permanente se mantenía la exponencial. En régimen transitorio, ¿qué les da? Una exponencial, ¿cierto? Imagínense que esto no está aquí. Vamos a suponer que esto no está. Vamos a ponerlo de primer orden. Vamos a trabajar con la corriente del inductor. En régimen transitorio, ¿qué tenía? Una exponencial, ¿cierto? Tenía. Y igual. K por E más la corriente particular. ¿Qué característica iba a tener la corriente particular? Iba a ser un seno, ¿cierto? Entonces, yo les había dicho que el circuito iba a ser un régimen transitorio donde esto se va a cargar y después que esto se carga, esto se elimina y va a quedar aquí la I particular. Entonces, mi I particular, ¿quién va a ser? La función que me relaciona a esto, ¿ok? En base a la bobina. Entonces, fíjense, yo les voy a dar una formulita. Esto va a ser pura aplicación de fórmula. No voy a entrar mucho más a profundidad con esto porque esto es un tema más para los eléctricos. Ustedes son mecánicos y ustedes necesitan saber lo necesario para esta parte. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cómo yo represento? ¿Cómo yo voy a trabajar esto? De ahora en adelante voy a trabajar mi análisis. ¿En qué régimen? En régimen permanente. ¿Ok? O sea, que ya yo no voy a tomar en cuenta este señor que está aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, ¿cómo nosotros vamos a representar este señor que está aquí? No lo podemos trabajar de esta manera.
tenemos que buscar una herramienta matemática que nos facilite trabajar las corrientes y los voltajes con respecto a las impedancias, de manera que se mantenga ese seno que ustedes ven ahí, un seno, un coseno. Entonces yo voy a trabajar algo que se llama fasor. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan del número complejo? ¿Qué era el número complejo para ustedes? Número que no. Tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Y esa parte imaginaria qué representaba? ¿Qué le dieron a ustedes matemáticas? ¿Qué significaba esa parte imaginaria? No sé cómo. Yo apuesto que ustedes le dieron esto. Bueno, si ustedes tienen un número negativo, ustedes para sacar la raíz de esto multiplicaban por i. Ajá, y le quedaba. Y esto te daba un número imaginario, más o menos Ahí, como. algo así. Ajá. Ahí al cuadrado, será la 1. Sí. Algo que tenía que estar relacionado con un número aquí. Es que se fue en el liceo, que ahorita en la universidad no mandaba eso. Esto es una mentira. Ustedes le estuvieron cayendo mentiras siempre porque la representación de un número imaginario usted la va a utilizar para algo que rota. Entonces, ¿cómo ustedes representaban en el plano cartesiano un número imaginario? Yo voy a colocar la parte real en el eje de las X y la parte imaginaria en el eje de las Y. Esto va a tener un módulo, un ángulo. Entonces, ¿cómo yo representaba este fasor? ¿Cómo yo represento esto y esto en un plan, en una función? Vamos a suponer que yo quiero calcular esto. ¿A qué va a ser igual la hipotenusa? Si conozco Conozco esto. Vamos a suponer que esto es A. Vamos a suponer que esto es A y esto es B por I. Sería la raíz. la raíz al cuadrado más. Vamos a suponer, ¿a qué va a ser igual este eje que está aquí? Ah, ¿O a qué va a ser igual este? ¿Recuerdan el eje coseno? la raíz coseno. Coseno del ángulo. Coseno de X. ¿Qué va a ser igual a coseno de X? Ah, ¿Quién es el cateto adyacente? Ah, entonces. Real. Ah, Entonces, A entre H. El seno Anteopuesto B que por I. y la hipotenusa. al cuadrado. La raíz. El cuadrado más el cuadrado. Otra forma para calcular esto. Despejando la parte de allá. Ok. ¿Y phi a qué va a ser igual? La cotangente de eso. ¿De? ¿Ok? Entonces, estas son las ecuaciones que por ahora tienen que tener en cuenta. Eso sería B por I. Integral. No, módulo. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, esto que yo les estoy colocando aquí es lo que me representa mi plano completo. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Entonces, fíjense. Profe Navarra. Dale pausa. Que mi fasor equivalente de eso que tengo yo allá, yo lo voy a representar de esa manera. El fasor va a ser igual a la parte real más menos la parte imaginaria. ¿Por qué más menos? Porque yo puedo tener el fasor. ¿Qué quiere el fasor? El fasor. Fasor equivalente. Entonces fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a representar como fasor? Las impedancias. ¿Qué son mis impedancias? Impedancia es resistencia, capacitancia, inductancia. Entonces fíjense,
¿cómo yo represento en el plano imaginario una resistencia? Entonces, una resistencia yo lo voy a llamar XR, ¿ok? Del fasor, la parte de la resistencia me va a representar la parte real del fasor. Llámese que fasor es esto, para la parte de las cargas. Lo vamos a representar por ahora así. Va a haber otra manera como lo vamos a trabajar, ¿ok? En el plano complejo lo vamos a trabajar de esta forma el fasor. Entonces, la resistencia simplemente va a ser la parte real, que va a ser R, más la parte imaginaria, que es 0. ¿Ok? Entonces, la resistencia no tiene parte imaginaria. Entonces, la resistencia, si yo la veo en el plano complejo aquí, ¿dónde va a estar representada? En ese. ¿Ok? Profe, y dice R más qué? Más J0. ¿J de qué? Lo imaginario. J0, esta es la parte imaginaria. Bueno, yo las había ahí puesto I. En la bibliografía lo van a conseguir como I o como J. ¿Ok? La parte imaginaria. De hecho, lo pueden conseguir acá, para que no se confunda. O sea, si a mí de repente se me va y yo le pongo en vez voy a poner ahí una J, es lo mismo. ¿Ok? O trabajamos con I o trabajamos con J. ¿Ok? Entonces vamos con la impedancia capacitiva. Yo lo voy a representar de esta forma. Va a ser igual a 1 entre J omega C. Entonces fíjense, le estoy presentando, claro, se me olvidó, I. Le estoy presentando un término nuevo que es la frecuencia. ¿Okay? La velocidad angular. ¿Okay? Fíjense, ese término es el que me está relacionando esa velocidad angular. ¿Qué es una velocidad angular? Simplemente es algo que va dando vuelta a cierta velocidad. ¿Cómo se representa la velocidad angular? Radianes sobre segundo. Nosotros vamos a trabajar la velocidad angular en radianes. ¿Cómo vamos a trabajar la velocidad angular? Radiano. En radianes. ¿Cómo se va a trabajar la velocidad angular? Que nunca se les olvide. ¿Ok? El ángulo. Radiano. ¿Cómo se va a trabajar el ángulo? En radianes. ¿Ok? ¿Cómo se representa un radian? En pi. ¿Ok? ¿Cuánto equivale un radian? ¿Ok? Entonces fíjense, omega va a ser igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿cuánto es? 60 Hz. Eso va a ser universal, ¿ok? Para ustedes en esta clase. Toda la frecuencia con la que vamos a trabajar nuestro circuito va a ser en base a 60 Hz. O sea, la F para nosotros va a ser 60. Siempre va a ser 60 Hz. ¿Ok? Si está en Europa, ¿cuánto va a ser la frecuencia? 50 Hz. El fasor va a ser distinto. ¿Ok? O la podemos ver de esta manera. Omega va a ser igual a 2pi entre el periodo. ¿Ok? La frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo. ¿Qué es el periodo? Este tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo medimos el periodo? El periodo del inverso del tiempo. De esta forma. Vamos a representar. ¿Ok? Todo lo vamos a trabajar en radianes. ¿Cómo? Todas las cosas que vayamos a hacer, todos los análisis que vayamos a hacer de todas las señales, va a ser en radianes. Todo va a ser en radianes. No van a sacar grados ni segundos, no, radianes. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación, esta es la función que nos va a representar el fasor de la capacitancia. Entonces, ahora vamos a tener el fasor de inductancia. Va a ser igual y omega R. Acuérdense, esta capacitancia se da en faradio. Ese es el valor que ustedes ven en el condensador. El fasor de inductancia va a ser igual a I omega R. ¿Okay? Entonces fíjense, si yo quiero representar mi impedancia equivalente
en este circuito, ¿cómo están estas cargas? No sé. En serie. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a sumar yo allí? Las impedancias. ¿Okay? ¿Cuáles son mis impedancias? Esta y esta. Solamente vamos a trabajar esas tres. Aquí no vamos a meter más nada. Simplemente esas tres. Entonces, mi fasor equivalente, yo vamos a ponerlo Z equivalente, lo puedo llamar ZRL, le puedo dar un número. Ustedes le dan la simbología que ustedes no lo confundan. ¿Okay? Va a ser igual. La parte real, o sea, va a ser la resistencia, XR más XL. ¿Ok? Uno lo puede escribir de las dos O maneras. sea, ¿no? Z equivalente, ZRL. Pero por lo menos XR, en el caso que en vez de poner XR yo puedo poner R. Ya va, vamos para allá. Profe, pero Z viene siendo impedancia. Impedancia equivalente. ¿Ok? Entonces, esto ustedes lo pueden escribir directamente de esta forma. La parte real, R más I0 más la impedancia del inductor, que va a ser I omega L. ¿Ok? Entonces, ahora esperado. Z equivalente. Entonces, ZR, como esta parte, la resistencia no tiene parte imaginaria, entonces me queda que Z equivalente va a ser igual a R más I omega L. ¿Estamos claros hasta allí? Si yo quiero representar eso en fasores, en el diagrama fasorial, ¿qué hago? En mi sistema de coordenadas, entonces, ¿quién va a estar en la parte real? R. Parte imaginaria, omega L. ¿Ok? Esto es un vector que tiene esta característica y tiene un ángulo. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿a qué va a ser igual al ángulo de eso? La menos 1 omega L entre R. El módulo de Z, ¿a qué va a ser igual? Fíjense cómo lo voy a trabajar, módulo de Z. ¿Qué es esto? Esto es el módulo de Z equivalente. Raíz cuadrada, R cuadrado, más omega L al cuadrado. Entonces fíjense, yo voy a representar mi fasor de dos maneras: forma polar y la forma angular. ¿Okay? La forma angular, como yo puedo representar mi Z equivalente, y ya van a ver por qué la vamos a trabajar de tal forma, yo la puedo representar de esta manera: el módulo de Z equivalente y el ángulo. Eso es como para representar el resultado final. Entonces, esto, Z equivalente, son dos formas de representar. Esto es igual a esto. Z equivalente va a ser igual módulo de Z equivalente ángulo en grado. ¿Ok? Esa es la forma polar, no, profesor. Ok, esto es igual a esto. Ok, y si a mí me dan esto de esta forma, yo te digo, bueno, mi módulo de Z, mi Z equivalente polar va a ser igual a 2 con un ángulo de 30 grados. Eso me quiere decir que yo tengo mi fasor ordenada, yo digo que esto vale 2 y el ángulo es igual 30 grados. Yo quiero conseguir omega L y quiero conseguir R. Ustedes imaginen
imaginario y L es la parte real. ¿Cómo hago yo para conseguir mi valor de omega L y mi valor de resistencia? Profe, la luz siempre hace por debajo del vector. Sí, así como se lo estoy colocando. Así van a representar los fasones. Entonces, vamos a representar esto que yo le di aquí. Entonces, esto va a ser de esta forma. Z equivalente va a ser igual al módulo de Z equivalente por el coseno del ángulo más Z equivalente por el seno del ángulo. Z equivalente va a ser igual a 2 en el módulo coseno de 30 grados más 2, esto es por J, por J por I, 2J por I, seno de 30 grados. ¿Cuánto es el coseno de 30? Medio. ¿Cuánto es el seno de 30? 3 sobre 2. Piensa al revés, profesor. Ah. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Entonces, Y 730. raíz de 3 más I. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, yo lo puedo representar o así o así. Ya van a ver por qué lo represento de las dos maneras. ¿Okay? Matemáticamente hay una relación en que yo lo puedo representar así o lo puedo representar así. Depende de la operación que estén haciendo. Profe, Esta sería la forma que escribió ella, sería la forma polar y esta la angular. Sí. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? sí, profe. No hay duda. Esto no es este que tengo aquí, que las había copiado anteriormente, sino que el circuito es este. Una resistencia. Y una capacitancia por la fuente de este lado. Fíjense para que se vayan acostumbrando a la simbología de la fuente. Entonces, fíjense que este fasor lo vamos a representar de esta manera. Están en serie, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, la Z equivalente va a ser igual R más 1 entre I omega C. Fíjense que el hilo tengo aquí abajo. ¿Cómo hago para representarlo arriba, como estaba en aquel ejercicio? La inversa. ¿Ok? ¿Vieron lo que dice? Y aquí multiplico por I, divido por I. Entonces la R. Y cuadrado es negativo, cambia el signo y me quedaría arriba. Esto fue todo lo que hice. ¿Lo vieron? Entonces podría hacer una segunda de pan y todo. Una segunda, por favor. Dile a esta. Ok, entonces voy a representar eso en mi sistema de coordenadas. La parte real la sigo teniendo de este lado. ¿Y la parte imaginaria dónde me va a quedar? ¿Dónde me va a quedar la parte imaginaria? Negativo. 1 entre omega C. Esto va multiplicado por ¿el fasor hacia dónde va? Hacia abajo.
¿Ok? Entonces, el ángulo phi. Y z equivalente va a ser igual a qué? ¿A qué igual mi z equivalente? Pero, módulo. Va a ser igual a quién? R cuadrado más 1 entre omega c al cuadrado. ¿Sí? Era menos 1 entre omega c entre R. Y eso va a ser igual a qué? Perdón. Aquí aplicó doble C. 1 entre. ¿Lo vieron? Entonces fíjense. ¿Cómo vamos a representar nosotros la fuente de voltaje en fasores? Ah, bueno, me falta aquí algo. Z equivalente va a ser igual. Va a ser lo mismo que tiene allá arriba, Z equivalente por coseno phi. Z equivalente seno de phi. Para un circuito capacitivo que es negativo. ¿Okay? Lo que se fue primero, que es R menos I entre W por C, ¿eso qué viene siendo? Capacitancia equivalente. O sea, esas son las tres formas de sacar para ese circuito, Sí. o sea, la forma equivalente para ese circuito. Fíjense que lo que yo les expliqué hace rato, yo espero que hayan captado la idea, que yo ahora mi análisis no lo hace en régimen transitorio, no me interesa, porque a mí no me interesa qué pasa en el circuito en el momento cuando yo analizo, cuando yo tengo una fuente de esta característica. ¿A ustedes les interesa eso? ¿Qué pasa en el microsegundo cuando se carga el condensador? No va a ser permanente. Va a ser para régimen permanente, porque ustedes van a tener un sistema energizado ahí que lo prenda y ya eso está energizado para siempre allí. A mí no me interesan los transitorios ya en esta parte. Esto es lo que ustedes van a ver en la calle, en la vida real, que lo van a representar de esta forma. ¿Okay? Entonces fíjense, la fuente fíjense, ustedes tienen una fuente de este estilo. Esto va a ser raíz de 2b seno omega t más menos un ángulo de desfasaje. ¿Cómo representan ustedes este ángulo de desfasaje aquí? Vamos a suponer que aquí ustedes tienen que este phi es igual a 30 grados. Y vamos a suponer que tienen esta función. ¿Qué hace ese menos allí con el ángulo? ¿Qué pasa con la señal? Está desfasada. ¿Cómo la coloco? Si la desfaso, ¿hacia acá o hacia allá? Debería. ¿Hacia dónde? ¿Quiénes votan que va hacia allá la señal? ¿Tú? ¿Quién más vota? ¿Quién vota que la señal se mueva hacia acá? Los ángulos tan negativos. Si es matemática, siempre que ustedes vean, vamos a suponer que ustedes tienen una recta. El punto quedaría en el medio. Vamos a suponer que ustedes tienen esta recta. ¿Cuánto es el desfase en esa recta? Cero. Está en cero. ¿Y si yo la muevo para acá? Sigue siendo cero, ¿no? No. La tengo aquí y la muevo para acá. La misma recta. La movida hacia la derecha. ¿Y el signo cómo queda? Negativo. ¿Por qué? Eso se la derecha. Porque aquí en fasores, cuando una. No, verlo así, matemáticamente. Te estoy poniendo ahorita para que lo veas. Ajá. Apaga un momento el teléfono. Te doy 30 grados. Si 180
equivale a pi, 30 grados equivale a x. X va a ser igual 30 grados por pi entre 180. Esto va a ser igual y c. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Entonces fíjense, esto no se lo olvide. Si tengo negativo, se mueve para la derecha. Si quiere cuidado. Si tengo desfasaje negativo, para la derecha. Si tengo desfasaje positivo, para la izquierda. ¿Ok? ¿Qué significa que yo esto lo tenga, se mueva hacia la derecha? Que mis sistemas reales se desfasan de esta manera. Yo nunca voy a tener algo que se adelante, que se anticipe. O sea, yo nunca voy a tener algo que esté de este lado. En la naturaleza no existen sistemas que tú puedas predecir. ¿Por qué no? O sea, tú puedes predecir, yo puedo decir, o sea, predecir es algo estadístico. Pero exactamente yo no puedo decirte, o sea, si el sonido se emitió, vamos a suponer sonido. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 240 metros sobre segundo. El sonido se produjo, vamos a suponer allá abajo en la costa, una explosión allá abajo en la playa. Y más o menos tardó aquí 2 o 3 segundos en llegar. ¿Cómo yo sé si explotó algo? Si yo no lo escuché. Vamos a suponer que estamos aquí. Yo no puedo predecir que el sonido comenzó aquí, porque el sonido comenzó aquí y yo lo escucho desfasado aquí. Pero yo nunca voy a escuchar el sonido antes de que explote. Aquí. ¿Sí entienden la analogía de lo que les estoy diciendo? O sea, que no hay desfasaje. O sea, como predecir qué va a pasar. Este desfasaje, no es que les estoy diciendo no haya desfasaje positivo, lo van a ver en los fasores, pero en la vida real, matemáticamente existe. Un fenómeno en la vida real que se adelante no existe. O sea, si algo explotó allá abajo, en la playa, tú lo vas a escuchar 3 segundos más tarde. ¿Qué quiere decir que lo escuchaste 3 segundos más tarde? Está desfasado. Ya cuando terminó la explosión allá abajo, aquí fue apenas van a pasar 3 segundos cuando tú termines de escuchar el sonido de la explosión. Pero tú nunca puedes predecir. Profe, es un desfasaje. Profe, Desfasado. Y el Cuando trueno algo explota por allá y uno tarda tanto Está tiempo. desfasado. Sí. Profe, y el trueno y el relámpago no es un desfasaje positivo. Sí, están desfasados. No, están desfasados. Lo que pasa es que el rayo es más rápido que el sonido. Profe, por lo La menos. luz. Entonces tú la luz la percibes y sin embargo tú la luz no la percibes instantáneamente. Profe, Tu percepción de que es instantánea la percibes porque es muy rápido. Pero allá ocurrió y pasaron milésimas de segundo y tú lo percibiste. Eso te da la sensación que fue instantáneo. Pero hay un desfasaje. Ocurrió allá, un tiempo después ocurrió igual aquí. Ocurrió aquí en cero, un tiempo después es que tú lo vas a ver. Es una manera análoga de representar esto, visual, para que ustedes lo vean lo que es un desfasaje. Profe, cuando yo pongo un cohete y uno está lejos, sabe que a veces primero se da la luz y después que se... Exactamente lo del rayo, eso es un desfasaje. Y con más Igual que la señal de TV, ustedes no la han pasado que ustedes prenden la televisión y prenden la televisión por cable y están encadenados. Y resulta que esto lo escuchan primero y después escuchan el otro canal. O que uno pone lo mismo en 2 lugares diferentes y uno escucha primero uno que otro. Eso de desfasaje se llama retardo. usted lo hizo está dañado. Retardo. O sea, no es que haya un daño en el equipo, simplemente que las ondas electromagnéticas tardan un tiempo en ir, es más lento. O sea, tarda más que tú mandes una onda de aquí al espacio, a un satélite, y la devuelvas a la Tierra, ¿ok? Que es lo que pasa con las señales de DirecTV, que ustedes manden una señal que está una antena allá en el Ávila y la manden para la Guaya. ¿Cuál va a tardar más? ¿Cuál tiene que recorrer mayor distancia? La del espacio. Por eso que hay un retardo y es un desfase. ¿Tienen claro lo de los desfases? Ajá, y como hace uno por saber cuánto positivo es. No, esto se lo voy a dar yo. Las características de los circuitos, ya vamos a llegar allá, van a tener que un circuito resistivo, un circuito capacitivo va a tener cierto desfasaje. Pero no es que el desfasaje lo van a ver aquí, simplemente que lo van a ver aquí. Vamos a suponer, el eje de cero está aquí, uno se va a representar aquí y el otro se va a representar mucho después. O sea, va a haber mayor separación. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo hace rato que sin desfasaje negativo se mueve hacia la derecha? Lo que demostraron ustedes aquí. Si ustedes yo les doy esta función, El negativo. eso ya lo van a ver con las corrientes y los voltajes. Las corrientes y los voltajes van a estar desfasados según el circuito que yo les dé. Entonces,
Si ustedes tienen un signo negativo, ¿qué pasa con la función? Se mueve para allá. Ya no arranca aquí en 0, sino arranca aquí, en pi 0. Y si yo tengo un signo positivo, la función se desplaza. Pero no es que, o sea, según la función, matemáticamente va a arrancar de este lado. Pero todas mis funciones van a arrancar de 0. ¿Ok? Entonces, se lo voy a dibujar aquí más bonito, que tengan claro eso. Si yo tengo que phi es negativo, entonces en pi sexto la señal va a arrancar de esta forma. ¿Ok? Este para pi negativo. Y si tengo pi positivo, en matemática debería arrancar en menos pi sexto, ¿cierto? Según lo que demostraron ustedes aquí. Pero en la vida real, él no va a arrancar allí, él va a arrancar aquí, en 0. Entonces, más o menos como la onda del seno y del coseno. Tal cual. Fíjense que un seno, un coseno, es un seno desfasado, ¿cuántos grados? 90 grados. Acuérdense de esto. Seno omega t va a ser igual. Fíjense que el coseno va a estar desfasado. ¿Sí? Este es el caso donde yo les digo que positivo existe, pero no llega, tú no lo vas a anticipar antes de 0, sino va a arrancar aquí. Un seno es esto. Vamos a suponer. Este es el seno, la función seno. Y la función seno va a estar hacia allá, pero va a arrancar aquí de 0. ¿Lo vieron? ¿Vieron la analogía de lo que es un desfasado? En la vida real es así. En la vida real, ¿cómo representa un desfasaje? En retardo. Lo que les expliqué, que explota algo en la playa y ustedes lo escuchan acá 3 segundos después. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿puedo borrar este lado? Entonces fíjense, ¿cómo yo represento una función de voltaje seno, función de la fuente? Fíjense que ahora nuestro sistema lo vamos a representar de esta manera. Yo les puedo dar una resistencia equivalente, vamos a ver una función fasorial. Yo puedo decir que esto es Z equivalente. ¿Cómo yo represento la Z equivalente según lo que les expliqué? Va a ser igual a más I por B, o puede ser el módulo de esto por un ángulo. ¿Ok? Es una resistencia que tiene una parte real, una parte imaginaria. Va a ser que ya te dan la clase se está grabando en video, te la vuelves a repasar en el video. ¿Okay? Pero no habíamos dicho que Z era. No, eso es yo se lo puedo dar de esta forma, impedancia. Pero impedancia no es lo mismo. ¿Ok? Se los doy de esta forma. Entonces fíjense, la fuente de voltaje yo la voy a representar de esta manera. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Esto se lo voy a colocar aquí. Esto va a ser igual. Vamos a poner aquí un módulo de algo, vamos a poner Z equivalente aquí. Va a ser igual. Z equivalente. Vamos a poner una letra para no confundir la Z equivalente. Vamos a poner una letra A. Módulo de A. C, ¿no?
se representa de esa forma. ¿Okay? La parte de donde inicia la señal, la velocidad angular y la parte de fasaje. Bueno, velocidad angular no, esto es distancia. Eso disculpa, Distancia es velocidad por tiempo. ¿Ah? Esto que está aquí es esto. Lo mismo. Esto es esto. Esto es esto. ¿Y por qué está expresado así? Es lo que le dije yo al principio, que había un señor que representó Eso disculpe, J. no quiero, yo no pretendo que ustedes aprendan Euler, yo simplemente quiero que ustedes aprendan esto como lo están viendo aquí. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando yo tengo una función que yo se la voy a dar de esta forma, fíjense, de esta forma, me va a decir raíz de 2t seno de omega t más menos phi. Ustedes van a representar esto de esta forma. Raíz de 2b ¿ok? Profe, eso que acabas de escribir tiene relación con algo. La de la IDOPS no es. Lo mismo, Es lo mismo. lo que yo les expliqué allá. Fíjate que ahora lo estamos aplicando hacia la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Por ahora estamos con la fuente de voltaje. De hecho, vamos a trabajar con solamente fuentes de voltaje. No vamos a utilizar fuente de corriente. ¿Ok? Entonces fíjense, esto que está aquí, ustedes lo van a representar así. Esto es como que si yo lo escribiera de esta forma. Raíz de 2b. En cierta literatura lo van a conseguir así. E a la más menos j phi. Esto va a ser igual, raíz de 2b. ¿Ok? Entonces fíjense, si ustedes van a calcular corriente en el circuito fasorial, voy a borrar este lado. A la del Profe, la parte. a la del set equivalente es A más qué. A más menos y b. Profe, esa parte que se suma se ve de la parte imaginaria. No, esto, Una bota. más menos y por b, la parte imaginaria. Y esa parte imaginaria. Ya, ve la clase, ve el video, que vas a estar un poquito perdido, entonces vas a frenar un poquito la clase. Presta atención primero a la clase que está aquí y entonces te emparejas con el video, ¿te parece? ¿Sí? Para que no andes perdido, porque entonces yo sé que tienen muchas dudas porque llegaron tarde ustedes dos. Bueno, ustedes tres. Pero quiero que se emparejen con el video, por eso es que le dije a los chicos que lo grababan. ¿Ok? Fíjense, aquí igual la corriente. ¿Ve? Entre R, pero ¿quién va a ser mi R ahora? ¿Quién va a ser mi carga, mi resistencia? Lo que yo equivalgo a resistencia. Impedancia. Ahora ya no vamos a hablar de resistencia, vamos a hablar de impedancia. Va a ser igual a B entre Z equivalente. Entonces fíjense, ustedes pueden sumar peras con manzanas en este caso, siempre y cuando todos se manejen los mismos términos. Pero ustedes no pueden mezclar peras con manzanas, tienen que mezclar o peras o manzanas. Si ustedes van a multiplicar y dividir, ustedes tienen que trabajarlo de esta forma. Vean, de esta forma. Si ustedes van a sumar y restar, van a trabajarlo de esta forma. Entonces, de esta forma van a hacer suma, resta. Y de esta forma van a hacer multiplicación y división. Fíjense que cuando sacamos la resistencia equivalente o la impedancia equivalente con un capacitor y un inductor, un capacitor y una capacitancia, lo sumamos de esta forma, directamente. ¿Ok? La parte real más la parte imaginaria. Pueden sumar todas las partes reales, todas las partes imaginarias. Pero cuando van a sacar corriente, que tienen Z equivalente y el ángulo equivalente del fasor, tienen que colocarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿a qué va a ser igual
la corriente B entre Z equivalente, y eso va a ser igual raíz de 2B, el ángulo phi más menos phi, entre la impedancia equivalente, que yo se la puse de esta forma. Ya vamos a cambiar esta terminología aquí, vamos a poner aquí en vez de phi, tita. Phi lo vamos a llamar para el ángulo de la impedancia de carga. Tita para el de la fuente. ¿Ok? Entonces aquí va a ser tita Entonces fíjense, le voy a dar un signo genérico. Vamos a poner que todos son positivos. Entonces la I va a ser igual al módulo del voltaje entre el módulo de la impedancia, y los ángulos, si está de esa forma dividiendo, se van a restar. El ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. ¿Ok? De memoria. Cópiala, esta va para el calculetario. Una pregunta, ¿y cómo se hace caso que no se venden si no se suman? Sí. Así mismo de división. No. Tenía que ser multiplicación. Te estoy dando, la corriente va a ser igual B entre Z equivalente. Una división. Si fuera multiplicación, Si yo le voy a pedir potencia, que ya vamos a traer esa parte, potencia, ¿qué va a ser igual a potencia? Se multiplica. Entonces, esa corriente es para encontrarnos con inductancia o con capacitancia. corriente. Acuérdense que ustedes, la característica, o sea, el elemento que va a hacer que el circuito funcione, es como ustedes tengan una tubería y sin agua, ¿cómo funciona una tubería sin agua? O sea, para un circuito eléctrico, un circuito electrónico, ¿qué es lo que mueve el circuito? La corriente. Para un mecánico, un sistema hidroneumático, ¿qué es lo que hace que eso funcione? El agua. ¿Okay? Entonces, el modelaje de la corriente en un circuito electrónico o un circuito eléctrico es análogo en mecánica a un sistema con fluido. ¿Sí? Fluido es corriente en un sistema mecánico. Potencia es la presión. ¿Sí? Profe, te había dicho que tita le vamos a usar. Tita, vamos a usarlo para la fuente. Y phi para la impedancia. ¿Ok? Tita, fuente. Entonces fíjense, la potencia, eso es un término nuevo que ustedes van a trabajar aquí ahora. Bueno, ustedes lo vieron en física. ¿Qué es para ustedes potencia? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es para ustedes la potencia? Mecánicamente, ¿qué es potencia? La magnitud que hay. ¿Ah? Es la Lo que velocidad con la que- necesita mi máquina para moverse. Ella necesita, ella dijo algo para que utilice la potencia. ¿Qué hace la potencia? Lo que necesita mi máquina para moverse. pues. ¿Y qué es lo que es Trabajo. tu función de trabajo? ¿Ok? Tu potencia es tu trabajo, lo que tú gastas. ¿Cuánto te cuesta ir, que tú estés aquí y te vayas a la montaña? El trabajo que tú realices de aquí hacia allá es mi potencia. Vamos a suponer, nosotros estamos aquí arriba y tú te lanzas para acá abajo. ¿Qué es lo que hace que tú te caigas? La gravedad. Yo hice un trabajo para subir y tengo una energía arriba, que es lo que hace que yo me mueva y me caiga. ¿Ok? Fíjense que la física es un poquito rara en ese aspecto, pero es lo que tú vas a gastar. Y en eléctrica o en electrónica, cuando tú trabajas con los términos de potencia, es la energía que tú suministras o la que tú consumes en el circuito. ¿Ok? Por eso cuando ustedes ven el recibo eléctrico,
ustedes le dicen kilovatios hora consumido. Es la energía en tiempo, o sea, la potencia en tiempo que ustedes se gastan en su sistema. Entonces, ¿qué es potencia? Lo que te cuesta. Lo que tú te cuesta, sí. Lo que a ti te cuesta. Es lo que tú pagas o lo que tú entregas. Eso es potencia. ¿Okay? Para definírselo en un término más fácil. ¿Lo tienen claro? ¿Sí? Entonces, la potencia, vamos a tener dos potencias. O tres potencias. Una potencia activa, una reactiva y una aparente. Cópialo. Tenemos tres tipos de potencia en sistema fasorial: potencia activa, reactiva y aparente. ¿Okay? Potencia activa, reactiva y aparente. Entonces, si yo tengo ese término, potencia igual V por I. Yo multiplico esto. ¿Cómo me va a quedar la potencia? Vamos a multiplicar estos dos términos. ¿Ven? Es igual raíz de 2B y aquí va a ser igual I sobre el Z equivalente vamos a calcular esto. Esto va a ser igual raíz de 2B, ¿sí? Al cuadrado. Estos ángulos se van. ¿Qué pasa con los ángulos si están multiplicando? Se suman. ¿Sí? Entonces fíjense, la potencia se va a trabajar en los mismos términos de fasores. Todo va a estar relacionado en fasores: la corriente, el voltaje y la potencia. ¿Ok? Fíjense, la potencia la vamos a manejar de la misma manera como manejamos los fasores. Entonces, puedo tener la potencia para acá o puedo tener una potencia para acá. ¿Esa potencia qué es lo que de las tres? ¿Perdón? ¿Esa potencia cuál es de las tres? Ahí están las tres. Ahora yo se las voy a definir aquí. ¿Cuál es cuál? Entonces fíjense. Esta potencia que está aquí es lo que vamos a llamar potencia reactiva. El diagrama de potencia siempre va a ser de esa forma. Si está en el plano de la J, es una potencia que está relacionada con la capacitancia o la inductancia. Copien. La potencia activa es P. ¿Y quién me da la potencia activa? La resistencia. Esta potencia es por campo eléctrico o campo magnético. Esta es la resistencia por pérdida de calor. O sea, siempre que yo tengo una resistencia, es una cocina eléctrica. ¿Y qué produce una cocina eléctrica? Calor. ¿Ok? Pero fíjense, la electricidad de Caracas es tan viva que a ti no te cobra esta ni te cobra esta. A ti te cobra esta. En módulo, o sea, en tamaño, este es más pequeño y este es más pequeño en comparación de este. Entonces, ¿cómo se llama esta? La aparente. La de mentira. A ti te cobra, la electricidad de Caracas te cobra la potencia de mentira y te clavan. Entonces, vamos a ver algo en esta parte que se llama corrección de factor de potencia. ¿Okay? Es una trampa que incluso los mecánicos hacen, ¿okay? Para disminuir el consumo de energía eléctrica.